Esta historia comienza en el año 2050, cuando la Tierra fue invadida por monstruos y el planeta atacado por criaturas llamadas constelaciones. Junto a ellos aparecieron personas que adquirieron la capacidad de usar magia después del llamado despertar. Los medios de comunicación informaban a diario sobre un gran número de personas desaparecidas. Sin embargo, nuestro personaje principal, Chris, no era ni un héroe ni un cazador, sino simplemente un hombre común y corriente. Le gustaba bastante su vida tranquila, en la que no tenía que luchar ni morir a manos de algún monstruo. Pero una noche, su teléfono sonó de repente, notificándole de un nuevo mensaje, un número desconocido que le ofrecía despertarlo. En aquel momento el joven pensó que se trataba de una broma tonta o una estafa, pero fue ese mensaje el que cambió su vida para siempre. Al despertarse por la mañana, el hombre descubrió inesperadamente un cofre enorme e inusual en su casa. Al abrirlo, Chris vio una habilidad de rango SSS y un equipo de clase legendaria. Era una oportunidad única en la vida. Sin embargo, pronto quedó claro que se trataba de un equipo con cable, y que la única forma de deshacerse de él era la muerte de su propietario. Mientras tanto, guerreros de diferentes gremios luchaban por la armadura dorada, y nadie estaba dispuesto a ceder. Para protegerse, el tipo se vio obligado a subir de nivel, y tuvo que luchar contra monstruos enormes y aterradores. Y antes de darse cuenta, Chris se había convertido en uno de los pocos seres con despertar de rango S en Corea, y se le habían asignado compañeros de rango S. La primera de ellas era una caballera de la Orden del Sagrado Cielo llamada Lucía. El segundo era un caballero con brazos de metal, con los que destruía fácilmente monstruos, un enorme robot llamado Akalon. El tercer compañero de Chris era el caballero abisal Kolf, que luchaba con una enorme espada. El cuarto guerrero tenía la apariencia de un lobo con ojos rojos llameantes. Su nombre era el caballero dragón Crockbane. Juntos formaron un gran equipo, y gracias a eso nadie podía menospreciar a Chris. Pero ahora la historia retrocede en el tiempo, a la época en que nuestro protagonista era todavía un oficinista común y corriente. Finalmente, las manecillas del reloj marcaron las 6 de la tarde, y pude regresar a casa tranquilamente. Al finalizar la jornada laboral, todos se apresuraron a salir de la oficina y regresar a casa lo más rápido posible. El joven siempre se adhirió al principio de hacerse a un lado discretamente. Fue esta actitud la que le permitió vivir en paz durante todo este tiempo. Estaba convencido de que la codicia suele conducir a la desgracia. Pero si uno se libera de los excesos a tiempo, puede vivir una vida muy buena. Chris hacía este trabajo todos los días, a pesar de sentirse terriblemente cansado. Al marcharse, vio de nuevo a los otros chicos entrenando. Los había observado miles de veces, pero cada vez le parecía como la primera vez. En 2050, el mundo entero cambió. La Tierra fue conquistada por monstruos que vinieron acompañados de extrañas criaturas llamadas constelaciones. Al mismo tiempo, aparecieron personas que, tras despertar, eran capaces de usar magia. Se libraron innumerables batallas entre los monstruos y los despertados, y con el tiempo, ambos bandos alcanzaron un equilibrio temporal. Esta era la Academia de Seúl, un lugar donde los seres con poderes especiales eran entrenados para convertirse en cazadores, y Chris llevaba 9 años trabajando allí. A veces, el tipo pensaba que los cazadores, los seres despiertos y las constelaciones sonaban bastante bien, pero nada de eso se aplicaba a la gente común como él. Mientras tomaba un sorbo de su bebida frente al televisor, sintió que poco a poco se sentía más tranquilo. La televisión volvía a informar sobre personas desaparecidas. La Asociación de Cazadores afirmó que la mayoría de las desapariciones estaban relacionadas con la constelación del Rey de la Matanza. Al escuchar esto, el niño pensó que todos los días oía lo mismo. El Rey de la Matanza estaba haciendo estragos en el norte. Nada nuevo. A continuación, hablaron de un conflicto entre la Asociación de Cazadores y la Coalición Cívica, cuyo origen eran los fondos presupuestarios. Aunque el mundo había cambiado, las personas que habían aprendido a sacar provecho de ello seguían viviendo felices. Sin embargo, la sociedad seguía plagada de delincuencia y corrupción, y esencialmente todo permanecía igual. Chris creía que esos problemas afectaban a personas mucho más inteligentes y capaces que él. Sabía que algunos podrían llamarlo cobarde o perdedor, pero él mismo creía que eso era más bien una señal de sentido común. Mientras se quedaba dormido, Chris reflexionó sobre cómo, cuantas menos cosas tenga una persona a su alrededor, más sencilla se vuelve su vida. Creía que no tenía sentido sufrir si uno no avanzaba a ninguna parte, y que no tenía sentido estar triste si parecía que no tenía ningún talento. Chris estaba absolutamente seguro de que vivir la vida haciendo solo aquello que realmente uno puede hacer era la mejor opción.
Con estos pensamientos se quedó dormido, pero a altas horas de la noche lo despertó la señal de un teléfono que le informaba de un nuevo mensaje. Chris se puso de pie con dificultad y cogió su teléfono, intentando averiguar quién podría estar enviándole mensajes a esas horas. El mensaje decía que le ofrecían despertar espiritualmente, así que Chris decidió que o era una broma o una estafa. Cuando Chris volvió a dormirse, pensó que si despertar fuera posible a voluntad, todas las personas del mundo ya habrían despertado hace mucho tiempo. Sin embargo, de repente el teléfono volvió a sonar, y eso lo enfureció. Para evitar que el aparato interrumpiera su plácido sueño, Chris simplemente se cubrió la cabeza con la manta. Pronto amaneció. Sonó la alarma de su teléfono y Chris extendió la mano para mirar la hora. Intentó encontrar su teléfono al tacto, y cuando finalmente lo cogió, se quedó estupefacto. Había recibido 7 mensajes esa noche. Chris pensaba que quienes le escribían mensajes eran increíblemente insolentes, e incluso se alegraba de no tener que contestarles por la noche. Cuando Chris finalmente se levantó de la cama, se quedó asombrado al ver un enorme cofre en medio de la habitación. Al abrirlo, el joven se horrorizó al pensar que el mensaje del día anterior pudiera ser cierto. Luego revisó su teléfono nuevamente y leyó que su consentimiento había sido confirmado. El mensaje también indicaba que la sincronización con la constelación se había cancelado porque estaba dormido y que, en su lugar, se le había proporcionado otro sistema. El siguiente mensaje le informaba de que si decía la frase «ventana de estado», la ventana de estado se abriría frente a él. Chris se sorprendió al pensar que todo aquello era real. Y aunque le resultaba incómodo decir algo así en voz alta, aún así lo hizo. Inmediatamente apareció una ventana frente a él, y Chris la miró confundido, pero decidió no darle demasiada importancia por el momento. En su opinión, no era tan importante si la constelación lo bendecía. Lo principal era el hecho del despertar en sí mismo. Entonces Chris leyó la descripción del rasgo llamado Sendero del Gran Caballero de rango SS, y apenas podía creer lo que veían sus ojos. Comenzó a pasearse por la habitación de un rincón a otro, tratando de ordenar sus ideas y decidir qué hacer a continuación. El corazón del niño estaba a punto de salírsele del pecho cuando volvió a abrir el cofre para ver qué había dentro. Le temblaban las manos de la emoción, y todo el contenido brillaba con mucha intensidad. Entonces Chris leyó que el equipo que había recibido por accidente era la legendaria armadura de la bestia sagrada, el Guardián Dorado. Impactado, Chris pensó que había recibido un arma legendaria de rango SSS, y sabía que una oportunidad así solo se presenta una vez en la vida. Sin embargo, el joven decidió entonces que si esto hubiera ocurrido 10 o incluso 5 años atrás, se habría alegrado muchísimo. Pero ahora todo era diferente. En su vida actual no necesitaba todo eso. Entonces Chris decidió deshacerse del baúl y empezó a buscar bolsas de basura. Estaba seguro de que esa supuesta bendición solo arruinaría su vida, y no tenía ningún deseo de morir en batalla. Chris ya había empezado a meter la armadura en una bolsa de basura, pero pronto se dio cuenta de que no podía simplemente tirarla de inmediato. Si se descubre aquí el objeto legendario, toda la zona se convertirá en un campo de batalla. Muchos guerreros querrán hacerse con él y lucharán hasta el final. Tras pensarlo un poco, Chris decidió ir primero al trabajo. Allí intentó pedirle a su jefe que le permitiera marcharse antes, explicándole que tenía asuntos urgentes que atender. Tras pensarlo un momento, el jefe respondió que si el asunto era realmente tan urgente, podía marcharse, y el joven le dio las gracias. Al final, Chris decidió deshacerse de esa maldita cosa que ponía en peligro su vida. Mientras cabalgaba con la armadura oculta, la curiosidad finalmente pudo más que él, y Chris pensó que valía la pena averiguar qué era exactamente lo que hacía que ese equipo fuera tan especial. Tras reflexionar sobre ello, el joven decidió que lo que más le irritaba era el nombre de El Camino del Caballero. Al abrir la descripción, leyó que el Camino del Caballero implica proteger el mundo, y que se otorgará una recompensa a aquellos que se pongan del lado de la justicia. Después de eso, Chris decidió que entre las ventajas se podía destacar la oportunidad de aprender todas las habilidades de un caballero, y probablemente no haya nada de malo en ello. Finalmente, Chris llegó a un lugar tranquilo y apartado para deshacerse de la armadura. Estaba en la cima de la montaña, a punto de arrojar las maletas con el equipo. Entonces, con un movimiento brusco, Chris arrojó ambas maletas pesadas al suelo. Al cabo de un rato, las maletas cayeron al agua con un fuerte chapoteo, salpicando agua en todas direcciones. Rascándose la nuca, Chris seguía convencido de que había hecho lo correcto. Satisfecho consigo mismo, regresó a casa, pensando en lo sencillo que había resultado todo. Buscando a tientas el interruptor en la oscuridad, estaba a punto de encender la luz, pero de repente, un potente relámpago iluminó el cielo y Chris maldijo furiosamente. Ocurrió hace 24 años,
Cuando el internado New World fue atacado, el gran maestro abandonó Corea tras un conflicto con el gobierno. Debido a esto, la aparición de monstruos se hizo más frecuente y el sistema de seguridad del país prácticamente colapsó. En ese momento, monstruos sedientos de sangre atacaron a los niños del internado, intentando destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. De repente, uno de los monstruos atacantes recibió un poderoso golpe. Para proteger a los niños, un niño golpeó al monstruo con un extintor, pero una niña que estaba cerca gritó que había muchos más monstruos. Entonces los ojos del hombre se abrieron de horror. Al oír esto, se quedó paralizado. Una enorme multitud de monstruos sedientos de sangre ya se cernía sobre ellos. Y cuando el joven vio su número, se quedó atónito. Entonces, otro joven informó al jefe del departamento de que los monstruos estaban muy cerca y que atacarían pronto. El jefe del departamento preguntó si había logrado contactar con el cazador, a lo que el joven respondió que el cazador y el agente de rango B ya habían llegado. El jefe del departamento estaba tratando de averiguar qué les estaba pasando a los niños cuando los vio escondidos en la habitación. En ese momento, un monstruo terrible con enormes colmillos ya se acercaba a la habitación donde estaban los niños. Entonces el hombre, desesperado, les gritó a los niños que el monstruo ya estaba cerca y que debían correr. Les dijo que salieran de allí lo más rápido posible y que corrieran a toda velocidad. Un niño se escondió debajo de la mesa, aterrorizado, y los demás niños corrieron presas del pánico en diferentes direcciones, gritando para que la maestra los salvara. Al instante siguiente, el monstruo sediento de sangre rompió el cristal y irrumpió en la habitación. Los niños corrían por la habitación, intentando ponerse a salvo. Solo un niño, paralizado por el horror, permanecía inmóvil debajo de una silla. El niño escondido permanecía inmóvil, paralizado por el miedo. Tenía miedo incluso de moverse y no emitía ningún sonido. Chris aún no sabía si era una suerte que él fuera el único superviviente en esa habitación. Cuando los cazadores lograron ahuyentar a los monstruos, la prensa llegó al lugar, y un reportero pidió a los cazadores y supervivientes que miraran a la cámara. El cazador también le pidió al niño que sonriera, y afirmó que había sobrevivido a la masacre gracias a la ayuda de Dios. Y ahora, tras haber regresado a casa después de deshacerse del equipo, Chris vio que las maletas estaban de nuevo en su habitación. Pensaba que mucha gente soñaría con poseer un objeto así, pero para él solo era una fuente de problemas. Entonces Chris decidió averiguar cómo había regresado el equipo y abrió la ventana de estado. En ese momento, Chris vio cómo la armadura se alzaba por sí sola y se ponía en posición vertical. Luego leyó la descripción, que decía que la legendaria armadura del Guardián Dorado quedaría vinculada a la primera persona que la abriera. Chris no podía creer lo que veía en sus ojos cuando se dio cuenta de que este equipo también tenía una función de encuadernación. Entonces Chris decidió averiguar qué otras capacidades tenía la armadura dorada y pulsó el botón de características adicionales. El sistema le informó de que la armadura tenía efectos adicionales: un juramento de guardián, control de la respiración y termorregulación. El joven se dio cuenta entonces de que el equipo probablemente había vuelto a funcionar gracias a su función de autorreparación. Chris pensaba que su vida correría peligro si alguien descubría que poseía algo así. No sabía cómo ponerse la armadura correctamente, pero antes de que Chris pudiera terminar su frase, vio que la armadura ya había aparecido sobre él. Al darse cuenta de que la armadura cubría por completo su cuerpo, Chris se sorprendió al comprobar que todo funcionaba correctamente. Entonces, al mirarse en el espejo, el joven pensó con admiración que se veía incluso mejor de lo que esperaba. Sin embargo, casi de inmediato Chris intentó enderezarse, porque estaba seguro de que no necesitaba en absoluto ese equipo. Tumbado en el suelo con la armadura puesta, Chris decidió que no podía seguir así. Entonces pensó que lo mejor sería ir a la academia e intentar averiguar al menos algo sobre esa armadura. Al abrir el panel de control, Chris utilizó la función de almacenamiento en el bolsillo para guardar su equipo. Después de eso, regresó al trabajo, donde un colega le preguntó sorprendido por qué el jefe de equipo estaba allí de nuevo, y él respondió que de repente había recordado algo importante. Chris decidió que si estudiaba los manuales de caza y las listas de equipo, podría encontrar la información que necesitaba. Al revisar la documentación, leyó que la multa por esta característica resultó ser incluso peor de lo que esperaba inicialmente. Tendría que luchar cuerpo a cuerpo todo el tiempo, y Chris pensó con irritación que eso era increíblemente estúpido. Sin embargo, Chris argumentó entonces que si la multa era tan severa, la recompensa también debería serlo. Pero toda la descripción se reducía simplemente al hecho de que recibiría una recompensa cada vez que se pusiera del lado de la justicia. Además,
Tenía a su disposición todas las habilidades de la rama de la clase caballero para que las aprendiera. Chris decidió que esa descripción era demasiado vaga. El joven decidió entonces comenzar estudiando todo el material relacionado con las habilidades de la clase caballero y el combate cuerpo a cuerpo. Tras copiar toda la información necesaria en una memoria USB, Chris decidió que ya tenía todo lo que necesitaba y que podía marcharse. Chris quería escabullirse discretamente hacia la salida, y al decidir que sería más seguro usar las escaleras, se dirigió hacia la puerta. Mientras bajaba las escaleras, Chris oyó de repente a la chica gritar enfadada que ya se había negado 100 veces. Entonces el joven bajó la mirada con atención para ver qué estaba sucediendo. Resultó que el cazador estaba persuadiendo a la chica para que se uniera al gremio de Avalon, asegurándole que la aceptarían inmediatamente después de graduarse si ella aceptaba. Sin embargo, la chica gritó que no quería eso. Intentó marcharse, pero el cazador la detuvo enfadado, diciéndole que su conversación aún no había terminado. Al oír esto, Chris maldijo entre dientes, decidiendo que ese cazador se estaba comportando como un verdadero cretino. Dentro de la Academia Despertada, existían varios gremios que competían entre sí por los estudiantes más prometedores. Formalmente, el procedimiento debía consistir en una competición entre gremios, tras la cual el estudiante firmaría un contrato con el ganador. De pie en las escaleras, Chris escuchaba su discusión y no entendía qué debía hacer. Sabía perfectamente que Avalon era famosa por sus métodos de reclutamiento extremadamente agresivos. Así que Chris decidió intervenir y contactó con el gremio Jellian. Les informó de que representantes de Avalon estaban intentando obligar a un estudiante a firmar un contrato en la escalera de emergencia del edificio B2. Satisfecho consigo mismo, Chris comenzó a esperar la continuación, y no tuvo que esperar mucho. De repente, un hombre apareció en las escaleras y declaró en voz alta que nadie se atrevía a comportarse así. Al ver esto, Chris pensó que habían reaccionado con una rapidez increíble, ya que resultó que el hombre que llegó era el jefe del comité disciplinario. El cazador intentó escapar, pero en ese momento una mano se posó sobre su hombro, y el jefe se dio cuenta de que George ya había sido advertido con anterioridad. George, sonriendo ampliamente, respondió que no había pasado nada grave y que solo estaban charlando. De pie junto a la puerta, Chris sonrió satisfecho, contento de haber podido ayudar a la niña. Mientras tanto, la chica agradeció al líder, quien respondió que si los representantes del gremio volvían, debía ponerse en contacto con el comité. Al ver esto, Chris pensó que todo había terminado muy bien y en paz. Sin embargo, la chica le entregó su teléfono al jefe del comité y le pidió su número. Al oír esto, Chris se quedó paralizado de la sorpresa. La chica ni siquiera entendía que este gremio no era mejor que Avalon. Después del trabajo, Chris caminó por la calle y pensó que todo parecía haber terminado bien, pero su alma seguía apesadumbrada. De repente, el sistema le agradeció su valentía y por haber salvado a la chica de la presión. Y entonces el camino del gran caballero anunció la recompensa. Le pidieron que eligiera una recompensa. Y tras pensarlo un poco, Chris decidió aceptar un punto de habilidad, ya que nadie podría robárselo. Sin embargo, inmediatamente después, apareció una nueva ventana frente a Chris, en la que debía elegir una habilidad. La cantidad de opciones era abrumadora. Entre las habilidades disponibles, Chris vio el singular arte de la espada de Sigvald von Engral. A continuación, se mostró la habilidad única de lanza del caballero de la lanza platino Ryujo. Entonces le ofrecieron la habilidad en el combate cuerpo a cuerpo del comandante de los caballeros de arena, Rashil. Chris finalmente se dio cuenta de que podía aprender las habilidades de los caballeros legendarios, y que todo lo que necesitaba era gastar un punto de habilidad. A continuación, Chris leyó la descripción del efecto, que hablaba de una mayor capacidad para aprender y desarrollarse en todas las artes marciales. El sistema informó inmediatamente que había recibido el talento de combate de Grandel del Caballero Universalte. Cerrando los ojos, Chris escuchó atentamente sus sentimientos. Sin embargo, al no percibir ningún cambio, el joven decidió que, en apariencia, nada había cambiado. Al día siguiente, en la sala de descanso, Chris se quejó de que se moriría de aburrimiento durante la reunión. Señaló que, al menos, es positivo que dichas reuniones se celebren solo 3 veces al año. Entonces, su interlocutor preguntó de repente qué había estado haciendo Chris la noche anterior, porque el gremio de Avalon se había enfurecido. Chris respondió con calma que los había entregado al gremio de Jellian, porque los representantes de Avalon estaban presionando al estudiante. Entonces, el interlocutor explicó que la chica a la que estaban buscando era especial, y que los miembros del gremio estaban de muy mal humor. También añadió que la chica era alquimista y que, por lo tanto, el gremio la necesitaba desesperadamente. Al oír hablar de la habilidad del alquimista, Chris quedó asombrado.
Enseguida se dio cuenta de que estaban hablando de una persona realmente valiosa. Todos los gremios importantes codiciaban tales habilidades. Entonces Chris exclamó horrorizado que todo se pondría realmente feo si descubrían quién exactamente había arruinado sus planes. Chris se agarró la cabeza y maldijo furiosamente, incapaz de creer que esos bastardos del comité ni siquiera hubieran oído hablar de la protección de testigos. El hombre simplemente hizo un gesto con la mano y le aconsejó que tuviera cuidado, señalando que sería muy triste perder a un líder de equipo al final de la temporada. Solo en el salón, Chris se recostó en el sofá y pensó que la situación se había vuelto simplemente desesperada. No entendía qué hacer a continuación, aunque era perfectamente consciente de que no podía permanecer inactivo. De vuelta al trabajo, Chris siguió reflexionando sobre su situación. No podía permitirse un guardaespaldas. Las conexiones con los gremios tampoco ayudarían, porque nadie intervendría por el bien de un oficinista común y corriente. Si hubiera obtenido las habilidades y armas legendarias antes de despertar, habría podido continuar con su vida normal. Ahora Chris consideraba que todo lo que estaba sucediendo era una especie de broma macabra. El despertar le había sido impuesto, y ya no tenía sentido quejarse al respecto. Mientras tanto, en la academia, George estaba sentado en el aula de Ciencias de la Tierra y pensaba en cómo encontrar a quién se había entrometido en su vida. De repente, su teléfono vibró, indicando que había recibido un nuevo SMS. Contenía una fotografía de Chris, junto con la información de que tenía 32 años y trabajaba como gerente en la academia. Con una sonrisa, George declaró que por fin lo había encontrado. Estaba seguro de que creía sinceramente que podía inmiscuirse en sus asuntos con impunidad, pero sus compañeros intentaron calmarlo. Si el estudiante trataba con un empleado de la academia, solo atraería una atención innecesaria. Uno de los estudiantes le dio una palmada en el hombro a George y le aconsejó que se olvidara del asunto, sugiriéndole que buscara algo más interesante que hacer. Sin embargo, el hombre enfurecido gritó que los demás simplemente no comprendían cuánto daño le había hecho ese hombre. Según él, necesitaban a Julie, y él mismo ya estaba cansado de estar sentado en un aula terrenal. La academia dividía a los estudiantes en 3 clases según su rango: celestiales, terrenales y ordinarios. Eran los miembros de la clase celestial quienes, tras haber alcanzado el despertar, eran responsables de la seguridad de Corea y tenían derecho a heredar el cargo de maestro del gremio de Avalon. Un George enfurecido gritó que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para entrar en la clase celestial. Uno de los estudiantes comentó que más les valía encontrar una solución y dejar de perder el tiempo con ese empleado de oficina. Pero George decidió que tenía que castigar a ese patético bastardo. Si no se ocupaba de él ahora, no habría quien lo detuviera en el futuro. Los estudiantes apoyaron esta idea, considerándola bastante razonable, y afirmaron que el hombre simplemente había olvidado cuál era su lugar. Luego le preguntaron cómo pensaba George destruirlo y qué planeaba hacer exactamente. Él sonrió y respondió que conocía a alguien. Entonces, uno de los estudiantes le preguntó si pensaba utilizar los servicios de los buitres. Los buitres y los adoradores de demonios eran enemigos tanto de los humanos como de los monstruos, y constituían una comunidad de criminales y escoria. A los buitres solo les interesaba el beneficio. Por eso los gremios los utilizaban para hacer el trabajo sucio. George afirmó que, una vez que se deshicieran de ese empleado de oficina, lo único que quedaba era difundir los rumores necesarios. Mientras tanto, Chris decidió que, por su propia seguridad, necesitaba tomarse unas vacaciones. Presentó una solicitud, pero su jefe se enfureció al enterarse de que quería ausentarse durante 5 días en pleno periodo de graduación. Chris explicó que solo necesitaba unos días y que simplemente quería esconderse en algún lugar, pero el gerente se negó categóricamente. También le recordó que Chris no se había presentado a trabajar el día anterior, y luego le preguntó por qué se comportaba de esa manera. Al salir del despacho de su jefe, el héroe pensó que ahora al menos sabía con certeza que un hombre de Avalon lo estaba persiguiendo. Chris supuso inicialmente que el representante de Avalon no actuaría personalmente, sino que simplemente enviaría a los buitres tras él. En cualquier caso, Chris comprendió que necesitaba alejarse de la academia por un tiempo. Lo primero que hizo fue ir a una armería, donde el vendedor le preguntó inmediatamente si necesitaba una pistola para defensa personal. Con una leve sonrisa, el héroe comentó que los rumores se estaban extendiendo demasiado rápido. El vendedor soltó una risita y respondió que una persona despierta simplemente no podía tener otra razón para venir aquí. Tras colocar la espada sobre el mostrador, el vendedor examinó los artículos que el señor Chris había seleccionado. El hombre le preguntó entonces si de verdad iba a comprarlo todo de golpe, y Chris empezó a preocuparse de si su sueldo sería suficiente para tales compras. Tras pensarlo un poco, decidió que la espada y las pociones serían suficientes para él. Tras lo cual, Chris le dijo al vendedor que recogería todo después del trabajo. Por la noche, después del trabajo,
Chris cogió su arma y se dirigió a la mazmorra donde se escondían muchos monstruos. Chris decidió empezar por el nivel más superficial, algo que incluso una persona común con un arma podría manejar. Chris sabía que tenía que hacerse más fuerte para poder defenderse del hombre de Avalon. Sencillamente no tenía otra opción. Pronto, el sistema le asignó una tarea en una mazmorra: destruir a los sabuesos bestiales. Estas feroces criaturas eran enormes perros rojos con colmillos gigantescos. Al entrar en la mazmorra, Chris pensó que, le gustara o no, ahora tendría que luchar contra ellos. Para enfrentarse a los monstruos, Chris se puso un equipo dorado, pero los perros bestiales fueron destruidos de un solo golpe. Entonces Chris pensó con sorpresa que era demasiado fácil para el que había despertado. Al mismo tiempo, la armadura apareció automáticamente sobre su cuerpo, y el joven se dio cuenta de que así era como podían identificarlo. Se dio cuenta de que, gracias a sus habilidades, los monstruos eran cada vez más fáciles de destruir. Con cada golpe de la espada, Chris sentía que su postura y sus movimientos mejoraban. Durante la pelea, se dio cuenta de que, tras acabar con 10 perros, podía derrotar a los 2 siguientes de un solo golpe. Mientras Chris seguía destruyendo monstruos, reflexionaba sobre la rapidez con la que mejoraban sus habilidades. El héroe pronto se dio cuenta de que podía determinar la ubicación de los enemigos sin siquiera mirarlos. Cuando terminó la batalla, el joven se dio cuenta de que ya había matado a 30 perros bestia, y en el lugar de los monstruos yacía Crystals. Al mirarlos, Chris pensó que si intentaba vender esos cristales, la asociación se enteraría inmediatamente de su despertar. Al abrir la ventana de estado, comenzó a comprobar cuánto habían aumentado sus estadísticas, y supuso que la armadura estaba mejorando sus estadísticas. Poco después, el sistema informó de que el territorio de los perros salvajes había sido despejado, y que la salida se abriría tras recibir la recompensa. Chris sabía que no debía esperar nada especial de una mazmorra de ese rango, así que inmediatamente pulsó el botón para recibir la recompensa. Sin embargo, el sistema anunció entonces que las recompensas se otorgarían de acuerdo con la trayectoria del Gran Caballero. Ella felicitó al chico por su victoria sobre el mal y le ofreció elegir una de 3 recompensas. Y Chris volvió a elegir un punto de habilidad. Al principio, le ofrecieron una habilidad de baile única, pero Chris decidió de inmediato que no era adecuada para él. La siguiente opción era la táctica del héroe invencible, pero a Chris no le gustaban las habilidades de trampa pasiva. Finalmente, el joven descubrió la habilidad única del caballero elemental de la espada del bosque, la perspicacia de Silarión. Entonces Chris decidió que eso era exactamente lo que necesitaba. Chris razonó que aumentar las características siempre es útil. Tras recibir la recompensa, el sistema informó de que la salida se abriría en breve. Tras examinar sus propias características, Chris miró con sorpresa los parámetros del 4º nivel. Entonces el héroe se dio cuenta de que, a tal ritmo de crecimiento, los mejores gremios de Corea pronto comenzarían a darle caza. De repente, oyó pasos detrás de él y una rama se rompió bajo el pie de alguien. Chris suponía que el buitre lo estaba siguiendo, pero ahora se daba cuenta de que presentarse aquí así había sido un error. Es probable que el perseguidor intentara actuar con sigilo debido a la armadura, y Chris pensó que debían encontrarlo antes de que escapara. El joven miró a su alrededor, tratando de comprender hacia dónde dirigirse a continuación. Sin embargo, Chris se dio cuenta inmediatamente de que esto sería mucho más difícil de lo que parecía. En ese momento, un pájaro blanco voló junto a él. Había varios pájaros más posados en las ramas cercanas, y entonces el héroe finalmente se dio cuenta de que le estaban mostrando el camino. Chris se dio cuenta de que ese era el efecto de su nueva habilidad. Así era como se manifestaba la ayuda del bosque. Chris sacó con cuidado la afilada daga y la blandió con todas sus fuerzas. Luego arrojó el arma en la dirección a la que apuntaban los pájaros blancos. La daga voló velozmente hacia la densa maleza. Un instante después, los pájaros alzaron el vuelo y se oyó un fuerte grito desde los arbustos. Satisfecho consigo mismo, Chris reflexionó que, si bien tal vez no pudiera usar armas de largo alcance, era bastante capaz de lanzar armas. Sin embargo, el sistema le advirtió repentinamente que estaba utilizando tácticas prohibidas para un caballero. Al joven se le prohibió deshacerse de su arma, y se le impuso una multa por infringir la norma. Entonces Chris pensó con irritación que las multas adicionales eran demasiado severas. Algo así debería permitirse al menos en defensa propia. Después de eso, decidió comprobar a quién había herido exactamente entre los arbustos. Al acercarse, el héroe vio a un hombre con gafas tendido en el suelo. Chris se dio cuenta de que estaba herido, pero aún podría tener un arma oculta, así que tenía que tener cuidado. De repente, el hombre extendió la mano y gritó al caballero dorado que se detuviera, y le explicó que no había venido allí por él en absoluto. Chris preguntó cuál era su tarea,
y el hombre respondió que lo habían contratado para darle una lección a una persona, pero que definitivamente no era un caballero. Entonces comentó con admiración que se veía increíblemente genial, y el héroe le entregó la poción. El hombre hizo una reverencia y agradeció al caballero dorado el elixir curativo. Tras usarla, el desconocido dijo con una sonrisa que ahora se sentía mucho mejor. Justo en ese momento, la armadura lo golpeó repentinamente. Chris ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo había matado a ese hombre. Nunca antes había tenido que matar a nadie. El héroe se acercó al cuerpo y sacó un teléfono del bolsillo del hombre. Tras estudiar la información que contenía, el héroe se dio cuenta de que no se equivocaba. Aquel hombre realmente había venido por él. El joven pidió disculpas entonces al hombre asesinado, decidiendo que era necesario proteger su verdadera identidad. Había varias cajas y frascos esparcidos alrededor del cuerpo. Chris había oído que después de la muerte de una persona despierta, todas las cosas se caen automáticamente. Ahora Chris estaba convencido de que esto era cierto, y se dio cuenta de que tenía que retractarse de todo. Al considerar que la información podría ser útil, el héroe copió los datos del teléfono. Después de eso, Chris simplemente arrojó el cuerpo al suelo, pensando que podía dejarlo allí y dejar que los monstruos se encargaran de todo por sí mismos. Frotándose las manos, decidió que se había deshecho de todas las pruebas y que ahora no tenía nada más de qué preocuparse. Sin embargo, Chris llegó a la conclusión de que necesitaba cambiarse de ropa, porque llamaba demasiado la atención. De repente, Chris se dio cuenta de que el sistema lo había penalizado y privado de la recompensa por atacar a un enemigo que no opuso resistencia. Chris se sorprendió al descubrir que la penalización ya se había aplicado 3 veces. Le pareció demasiado severo y decidió que solo necesitaba completar 3 mazmorras más. No debería llevarle mucho tiempo. Entonces Chris consiguió una nueva mazmorra con tortugas de sangre. Al verlos frente a él, el héroe desenvainó su espada y se preparó para destruirlos. Blandiendo su espada con furia, destruyó a las tortugas de sangre una por una, partiendo sus caparazones con poderosos golpes. Pronto, todos los monstruos de la mazmorra fueron destruidos. El sistema informó que la mazmorra había sido despejada, pero el nivel de penalización se mantuvo en 3. Chris no entendía por qué no había disminuido el número de penalizaciones. Suponía que era porque estaba luchando contra monstruos débiles. Sin embargo, dado que al menos podía subir de nivel, el héroe decidió continuar entrenando y explorando más mazmorras. Los siguientes enemigos en su camino fueron terribles arañas con ojos de rubí. Desenvainando su poderosa espada, el héroe comenzó a destruir a los monstruos uno por uno, golpeando una y otra vez, hasta que todas las arañas fueron exterminadas. Pronto cayó el último monstruo, y la mazmorra quedó despejada. En lugar de las arañas de ojos de rubí destruidas, quedaron preciosos cristales. El sistema informó que la recompensa de la mazmorra podía cancelar el efecto de penalización, y después de alcanzar el nivel 10, recibió un punto de habilidad. Chris estaba completamente confundido, y no entendía qué condiciones afectaban exactamente a las recompensas. Entonces recordó que las tortugas de sangre no son hostiles a los humanos, y que la recompensa se otorga específicamente por eliminar especies peligrosas. Su nueva habilidad resultó ser un sistema de dispositivo maestro, impulsado por nanomáquinas, que expande el sistema visual. Al ver que ahora tenía acceso a una gran cantidad de información, el héroe decidió que podría serle útil en la batalla. En ese momento, Chris pensó que, dado que se había perdido el contacto con los buitres, probablemente enviarían refuerzos pronto. Sería fácil acabar con los buitres, pero aún quedaba el problema del gremio de Avalon. Habían transcurrido 3 días desde entonces, y nuestro héroe seguía escondido. Un George enfurecido no podía entender por qué los buitres aún no le habían respondido. En ese momento, uno de sus hombres informó de que el mensaje enviado a los buitres se había filtrado a la red académica. En el foro hubo mucha discusión sobre si alguien del gremio realmente contrató a los buitres para eliminar al objetivo. Horrorizado por las implicaciones, George quedó atónito al comprobar que todo era cierto, y no podía comprender cómo algo así podía haber sucedido. Su interlocutor explicó que el personal de la academia comenzó a difundir rumores, que rápidamente llegaron a otros gremios. Al darse cuenta de que había hecho una tontería, George temió que todo aquello derivara en un conflicto entre los gremios. Su compañero afirmó que precisamente por eso intentaba detenerlo. No tenían nada que ganar destruyendo a esa criatura despreciable. Sin embargo, un enfurecido George le gritó a su subordinado, exigiéndole que se callara inmediatamente. En ese momento, sonó su teléfono y apareció un número desconocido en la pantalla. Cuando contestó la llamada, escuchó a Chris decir que él era quien se había visto obligado a esconderse tras el reciente incidente. Chris añadió que llevaba 9 años trabajando en la academia y que tenía buen olfato para esas cosas.
y también afirmó que el buitre que había enviado ya estaba muerto. George le preguntó si realmente tenía intención de enfrentarse a Avalon, pero Chris respondió que solo quería regresar a la academia en paz. Le ofreció dinero, pero Chris se negó, diciendo que no necesitaba nada y que simplemente le pidiera que lo ignorara. Además, ya le había entregado todo al maestro del gremio de Avalon, y George debería pensarlo bien antes de hacer algo precipitado. George gritó que ahora ni siquiera podía destruir a ese astuto bastardo. Tras finalizar la conversación, el héroe pensó que uno siempre tiene que pagar por el derecho a sobrevivir, e hizo todo lo necesario para garantizar su propia seguridad. Mientras tanto, el líder del gremio afirmó que el comportamiento de su hijo había puesto en peligro al héroe y le preguntó qué quería. Sin embargo, Chris respondió que no necesitaba nada, que solo estaba agradecido por la indulgencia que le habían mostrado. Tras decidir que sus problemas habían terminado, el héroe optó por regresar a la academia en el momento oportuno. De camino al trabajo, decidió comprobar su progreso reciente. Para entonces, Chris ya había alcanzado el nivel 16, y sus estadísticas eran de 21. El jefe señaló que era bueno que hubiera solucionado la situación, pero que no podía simplemente desaparecer de su lugar de trabajo. Añadió que entendía que Chris lo estaba pasando mal, y que quizás necesitara tomarse un tiempo libre, pero que eso no era posible antes de los exámenes. El héroe se dio cuenta de que necesitaba trabajar más para compensar su ausencia. Sus compañeros le preguntaron si había comido algo especial porque no parecía cansado en absoluto. Confundido, Chris respondió que simplemente se debía a que había descansado bien, aunque en realidad pensaba que sus estadísticas le impedían sentirse cansado. Después del trabajo, todos se dirigieron al vestuario para cambiarse de ropa. Un hombre comentó con cansancio que trabajaba hasta las 9 todos los días. Una vez que todos se hubieron reunido, Chris les dijo a sus compañeros que se fueran sin él, alegando que se le había olvidado algo en el gimnasio. Tras despedirse de sus compañeros, el héroe caminó lentamente por el pasillo. De repente, Chris sintió que alguien lo observaba y se puso en guardia. Pensó que podrían ser espías de Avalon, y decidió atraerlos al pasillo. En el mapa vio un segundo punto que lo había estado siguiendo todo este tiempo. Al darse cuenta de que su perseguidor estaba muy cerca, el héroe, temiendo con ansiedad que apareciera en cualquier momento, gritó que había notado la vigilancia hacía mucho tiempo. En ese momento, apareció una chica, sorprendida de haber sido descubierta, mirando al héroe, y le preguntó si realmente había sido descubierta. Chris también se sorprendió al darse cuenta de que un estudiante lo había estado siguiendo durante todo el día. Entonces la chica dijo que él podría haberse ido a un lugar más apartado antes, porque ella ni siquiera tuvo tiempo de comer mientras lo observaba. Chris respondió que era ella quien lo seguía, y le preguntó por qué lo necesitaba como discípulo celestial, y si aquello era realmente una declaración de amor. La chica dijo que él no era su tipo, y como él no negó haberse fijado en ella, ni siquiera intentó fingir que era normal. Entonces ella, al darse cuenta de que no entendía por qué él trabajaba en un puesto de oficina, lo retó a un duelo. Sorprendido por tal oferta, el héroe pensó que no quería pelear con el estudiante, e inmediatamente la rechazó. La niña, a su vez, estaba asombrada y no entendía cómo era posible. Chris explicó entonces que estaba ocupado preparándose para los exámenes, lo que significaba que no tenía tiempo para practicar y que debería buscar a otra persona. Chris señaló que difícilmente podría sobrevivir si se enfrentaba a un ser de rango B despierto, por lo que no tenía sentido que se rebelara. Sin embargo, la chica insistió en un duelo al menos una vez, declarando que si él se negaba, ella contaría a todo el mundo que él había despertado. Ella explicó que su constelación le decía que él tenía una constelación, y por lo tanto, si quería volverse más fuerte, tenía que luchar contra él. Chris se dio cuenta de que era imposible esconderse de las constelaciones, pero al mismo tiempo no tenía ninguna estrella de batalla. Lo pensó y llegó a la conclusión de que probablemente se trataba de la habilidad y el talento para el combate de Grendel, el caballero universal. Sin embargo, le dijo a la estudiante que no tenía ningún motivo para pelear con ella. Entonces la chica, tratando de detenerlo, gritó que le contaría a todo el mundo sobre su despertar. Chris simplemente se encogió de hombros y respondió que, en ese caso, renunciaría y ahí terminaría todo. Después de eso, bajó la cabeza y admitió que quería volverse más fuerte. Entonces Chris dijo que para eso debería ir a la academia o al gremio. Gritó que los niveles eran solo números y que necesitaba habilidades. Quería luchar contra gente fuerte, no contra monstruos molestos. Entonces Chris, señalando hacia el norte, comentó que los archidemonios y adoradores de demonios del Rey de la Matanza estarían encantados de ayudarla. Sin embargo, la estudiante siguió intentando convencerlo, diciéndole que el señor Collar no se iría tan fácilmente si una chica tan dulce se lo pedía. Dándose la vuelta,
El héroe gritó que si quería entrenar debía ir a las montañas. En ese momento, el estudiante recurrió repentinamente a la magia, creando un círculo mágico de juicio. Chris no entendió de inmediato qué era, y supuso que podría tratarse de una barrera. Él le dijo a la chica que había multas por agredir a los empleados, pero ella respondió que él no era un empleado, sino una persona despierta. Sonriendo, la chica afirmó que esa barrera solo desaparecería cuando uno de ellos muriera o quedara discapacitado. Al darse cuenta de que no tenía otra opción, el héroe puso varias condiciones. En primer lugar, esta lucha debía permanecer en secreto. En segundo lugar, su despertar también debe mantenerse en secreto, y ella no debe exigirle una disculpa ni una queja. Chris añadió que solo aceptaría si ella juraba por su compañero de reparto que cumpliría esas condiciones. Entonces la chica hizo un juramento, pero añadió su propia condición. Si ganaba, él tendría que unirse a su grupo. Tras esto, el estudiante se lanzó inmediatamente al ataque. Chris le gritó que se detuviera, alzando su espada, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde. Sus ataques eran demasiado rápidos. Ella se lanzó de nuevo hacia adelante, intentando asestar un golpe poderoso, pero su espada logró cerrar la defensa. Al instante siguiente, la niña salió disparada hacia un lado y cayó al suelo con un golpe sordo. Chris, preocupado, le preguntó si estaba bien. Sujetándose la cabeza magullada, preguntó sorprendida qué era y si realmente había usado magia. El propio Chris tampoco entendía nada y miraba sorprendido hacia la ventana, donde estaba escrito que incluso en un combate de entrenamiento no hay que olvidar las buenas maneras y el honor. La chica hizo entonces una reverencia y se presentó como Shelly, indicando que le pedía al aprendiz de la constelación del equilibrio que le enseñara. Pero el héroe aclaró si debía hacerlo, añadiendo que no era un luchador en absoluto, sino un simple trabajador. Y aunque no le gusta, se ve obligado a aceptar. La chica se arrodilló, y Chris notó que parecía estar realmente comprometida con esa promesa. En ese momento, el estudiante se lanzó de nuevo al ataque. Chris intentó detenerla, y al bloquear el golpe, sintió cómo la energía recorría su cuerpo. La chica aceleró el paso e intentó propinarle una potente patada, seguida de un potente puñetazo, que él volvió a bloquear. Chris señaló que ella no sería capaz de atravesar su espada de esa manera, así que debía prepararse. Sin embargo, la chica no tenía intención de retroceder, y aceleró de nuevo, activando la habilidad Libro del Juicio, Eclipse Solar, Castigo Divino. Al presenciar el ataque, la heroína se dio cuenta de que estaba utilizando sus habilidades al máximo. Su golpe fue tan poderoso que apenas logró pararlo, apretando los dientes. Pensaba que esos ataques eran peligrosos para él, pero después de varios bloques, poco a poco empezó a acostumbrarse a su ritmo. Chris se dio cuenta de que no iba a perder, pero aún así le resultaba difícil atacar. En ese momento, el estudiante gritó, preguntando por qué solo se estaba defendiendo y no estaba contraatacando. La heroína soltó una risita y respondió que se arrepentiría cuando terminara la pelea. Shelly, enfurecido, gritó que si hacía eso, obtendría una respuesta. Al notar grietas en las paredes, el héroe pensó que la sala de entrenamiento debía reforzarse. De lo contrario, habría que repararla. La chica activó la técnica de nuevo. El Libro del Juicio, Acertijos Secretos, Justicia Retributiva. Al ver esto, el héroe se dio cuenta de que la tecnología era extremadamente peligrosa. Entonces se preparó para defenderse, decidiendo no rendirse. Un Shelly enfurecido avanzó rápidamente, preparándose para asestar un poderoso golpe. Pero en el último momento se dio cuenta con sorpresa de que había fallado. El héroe había logrado esquivarlo. En ese momento, Chris notó que la ventana del enemigo se abría. La atacó con fuerza en un instante, cuando ella estaba vulnerable. El golpe lanzó a Shelly hacia atrás, agarrándose la cabeza mientras caía al suelo con un fuerte estrépito. Chris estaba asustado por lo que había hecho y corrió hacia ella preguntándole si todo estaba bien. Mientras se frotaba la zona amoratada, la niña dijo que todo estaba bien. Incluso dijo que el dolor le producía un extraño placer, y añadió que disfrutaba practicando boxeo. En ese momento, Chris se preguntó por qué había tenido miedo. La chica se puso de pie y admitió su derrota. Él le preguntó de nuevo si estaba bien, y ella dijo que le dolían los músculos y que tenía un poco de dificultad para respirar, pero que en general estaba bien. En ese momento la barrera desapareció. Entonces Chris preguntó si eso era suficiente para derrotarla. Ella respondió que lo principal era que lucharon con todas sus fuerzas. Él le pidió que simplemente cumpliera su promesa y compensara los daños causados. Entonces Chris decidió salir del salón y se dirigió hacia la salida de la academia. La chica lo siguió, y Chris le preguntó por qué lo seguía. Shelly respondió que los trámites habían terminado, y luego confirmó que, efectivamente,
Todo estaba completado. La chica añadió que el pasado es pasado y que ahora necesitan construir el futuro. Después de eso, ella le preguntó por qué ocultaba sus habilidades, a lo que Chris respondió que no tenía intención de convertirse en cazador. Sin embargo, inesperadamente, la chica lo invitó a convertirse en su empleado personal. Afirmó que le pagaría el doble que la academia, lo trataría mejor y también lo ayudaría a ocultar el hecho de que era un despertado. Tras pensarlo un poco, el héroe decidió que le parecía una buena idea, ya que lo único que necesitaba para ocultar su identidad era simplemente cambiar de trabajo. Él respondió que necesitaría algo de tiempo libre para subir de nivel, y Shelly estuvo de acuerdo, afirmando que, por supuesto, era posible. Al día siguiente, Chris acudió a la academia como de costumbre, pero lo llamaron a la oficina del jefe. Dijo que sabía que el héroe había entrenado con un estudiante de la clase celestial. Chris respondió que tuvo suerte de no haber resultado gravemente herido, y recordó las palabras de Shelly sobre la importancia de mantenerse firme en su versión de los hechos. El jefe dijo que la señora Shelly quería que Chris trabajara exclusivamente para ella como compensación por los daños. Añadió que si aceptaba, todo iría bien, aunque era una pena perder a un empleado así, tras lo cual el jefe le deseó buena suerte. Al cabo de un rato, Chris recogió sus cosas y abandonó el lugar de trabajo. Al entrar en la nueva oficina, el héroe se llevó una grata sorpresa. Nunca esperó acabar allí. La oficina de Exclusive Employees estaba en otro nivel completamente distinto, y Chris se dio cuenta de que era realmente afortunado. Al día siguiente, Chris llegó a la academia y se instaló en su nueva oficina. Al mirar a su alrededor, el héroe pensó que la habitación era muy buena. Lentamente extendió sus cosas y miró a su alrededor. Pronto el héroe, satisfecho con el resultado, decidió que ya podía descansar en paz. En ese momento, Shelly entró en la habitación. Al verla, el héroe preguntó dónde estaba su contrato, y la chica le mostró que lo había traído consigo. Chris leyó que estaba obligado a participar en una sesión de entrenamiento a la semana, y que el resto del tiempo era libre. Al considerar que no habría problemas, el héroe firmó inmediatamente el contrato, indicando que quería ir directamente a la mazmorra si todo estaba listo. Shelly respondió que, por supuesto, lo harían, y añadió que ella entrenaría con un empleado exclusivo. Poco después recibió un SMS en su teléfono con permiso para entrenar. Sonriendo, el héroe pensó que ahora podía aumentar sus niveles con tranquilidad y sin preocuparse por nada. Después de eso, Chris abandonó la academia y se dirigió hacia la mazmorra de rango E en el norte. En el camino, estudió información sobre la mazmorra y leyó que, a diferencia de criaturas no más fuertes que animales comunes, allí vivían monstruos. Uno de los habitantes de las mazmorras de rango E eran unos duendes espeluznantes. También descubrió que las constelaciones más peligrosas para Corea son el Rey de la Matanza, en el norte de Seúl, y la Furia Eterna, en el Océano Pacífico. Tras agradecer al conductor, el héroe salió del taxi y se dirigió hacia la mazmorra. En el camino, observó a los que estaban despiertos y comentaban que no les gustaba el trabajo nocturno, pero que si no cumplían con la cuota, habría problemas. Chris pensaba que los iluminados no eran diferentes de los oficinistas comunes y corrientes. Entonces notó un fenómeno extraño. Unos puntos rojos se acercaban a él y luego se alejaban. Se preguntó si podrían percibir sus características. Tras un tiempo, se acercó a la entrada de la mazmorra del devorador de carne, y el sistema le asignó la tarea de derrotar al cortador de pieles. Chris se dio cuenta de que si le pedían uno, significaba que tenía que destruir al jefe. Al entrar, sintió una atmósfera ominosa. Había huesos por todas partes, y el aire estaba impregnado de un terrible hedor a putrefacción. Al acercarse a una gran puerta, el héroe la abrió y miró dentro. Las aterradoras criaturas desgarraban la carne con sus afilados colmillos. En ese momento, una de ellas oyó que se abría la puerta. Entonces el héroe comenzó a equiparse y pensó que despejaría rápidamente ese lugar y se marcharía. Abrió la puerta de golpe y entró en la habitación donde estaban los duendes. Al verlo, los monstruos de afilados dientes se abalanzaron sobre él. Empuñando la espada, el héroe comenzó a asestar golpes demoledores con furia. Los duendes lo atacaron desde dos flancos a la vez, pero Chris logró repeler el ataque. Finalmente, logró destruir a los monstruos, dejando sus cuerpos tendidos en el suelo. Tras terminar con la primera planta, el héroe se dirigió a las escaleras y subió a la segunda. De repente, un monstruo enfurecido con enormes garras salió volando desde arriba, extendiendo sus patas en un ataque. Con todas sus fuerzas, el héroe asestó un golpe mortal y acabó con el duende. El monstruo salió volando por la habitación y cayó al suelo. En ese momento, Chris vio un destello de duende en la habitación del fondo, y se dio cuenta de que se estaban reuniendo allí. Tras pensarlo un poco, decidió rodearlos y atacar por detrás. Al entrar,
El héroe vio dos monstruos más con enormes colmillos. Terminó destruyéndolos al instante con un poderoso golpe. Los duendes enfurecidos lo rodearon y lo atacaron por todos lados. Agarrando con fuerza la empuñadura de su espada, el héroe asestó golpes demoledores una y otra vez, destrozando a sus enemigos. Al contemplar otro cuerpo destrozado, el héroe pensó que la limpieza estaba resultando mucho más fácil de lo que esperaba. Sin embargo, en ese momento el sistema emitió un mensaje que le exigía adherirse al código de honor, presentarse e izar la bandera. Chris pensaba que el sistema quería que muriera allí, que estaba arriesgando su vida, y que no entendía qué tenía eso que ver con el honor. Al final, Chris decidió que no valía la pena enfadar al sistema, ya que de lo contrario podría provocar que hiciera cosas extrañas. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se enfadaba, convencido de que ningún honor lo salvaría si moría. En ese momento, el sistema anunció el inicio del entrenamiento, y Chris gritó como si le estuviera leyendo la mente. El sistema indicaba que debía identificarse e izar la bandera, y que, como recompensa, se le retiraría la sanción. Chris se preguntaba si el sistema realmente quería que muriera posando en medio de una mazmorra, aunque la exención de la penalización sonaba tentadora. La capacidad de adquirir habilidades o invocar caballeros simplemente pronunciando ciertas palabras resultaba muy impresionante. Entonces el sistema le ofreció una opción. Debía volverse contra los demonios, los enemigos de la humanidad, con la declaración de que los destruiría en nombre del código de honor. Chris, al oír esto, suspiró considerando que era una estupidez infantil, pero aún así decidió que tendría que hacerlo. Clava su espada en el suelo y habló en voz alta a los demonios que allí habitaban, ordenándoles que escucharan sus palabras. Chris declaró que él, el Caballero Dorado, era el protector de la raza humana y que los destruiría en nombre del código de honor. Al oír esto, 3 duendes se le acercaron, uno de los cuales era especialmente enorme. Al verlos, Chris desenvainó su espada y se preparó para luchar, dándose cuenta de que no tenía más remedio que destruirlos a todos. El sistema lo elogió por el ritual que había realizado, afirmando que ahora estaba obligado a realizarlo constantemente. Chris blandió su espada, golpeando al monstruo sediento de sangre, y en ese momento los malvados duendes comenzaron a arrojarle afiladas dagas. Sin embargo, ninguno de ellos alcanzó su objetivo. Impactaron contra la armadura, se rompieron y se hicieron añicos. El Caballero Dorado se giró hacia los monstruos, preparándose para asestar un poderoso golpe. Los duendes, sorprendidos, lo miraron con miedo, dándose cuenta de que no podían atravesarlo ni siquiera con dagas. Con un solo golpe de su espada, Chris destruyó a todos los monstruos que se interponían en su camino. Acto seguido, remató a otro duende enfurecido con un golpe mortal, y pronto el último enemigo sediento de sangre fue derrotado. Al contemplar los cadáveres, el héroe pensó que probablemente esos eran todos los goblins que estaban allí. Abrió el mapa y comprobó la ubicación, tras lo cual decidió que el jefe estaba en el sótano. Al abrir la puerta, miró con cautela hacia adentro. Chris comenzó a descender con cuidado, intentando no hacer ruido en los escalones crujientes. De repente, vio la enorme mano del monstruo blandiendo un gran cuchillo, y la propia bestia sedienta de sangre estaba cortando la carne con una fuerza aterradora. Tras pensarlo un momento, el héroe decidió lanzar un ataque sorpresa para destruirlo con un golpe preciso. Sin embargo, en ese momento el sistema le recordó que uno no debe olvidar el honor caballeresco y que debe abandonar los planes viles. Acercándose al demonio, gritó con fuerza que ese sería su último día. Al oír la voz del Caballero Dorado, el monstruo dejó de hacer lo que estaba haciendo y se giró hacia él. El monstruo blandió un enorme cuchillo y atacó, pero Chris apenas logró saltar hacia atrás. El caballero se movió bruscamente hacia un lado, tras lo cual, inclinándose cerca de la mesa, se preparó para asestar un poderoso golpe desde la cobertura. Cuando el monstruo se acercó, lo golpeó con todas sus fuerzas en las patas con su espada. El demonio cayó de rodillas y maldijo furiosamente, a lo que el caballero respondió que debería haber entrenado más. Chris decidió entonces no dudar y acabar con el enemigo, pensando para sí mismo que solo se trataba de un jefe de rango E. Corrió rápidamente hacia el monstruo y le asestó el golpe mortal. El demonio sin vida se desplomó al suelo, y preciosos cristales comenzaron a brotar de él. Al verlos, el héroe suspiró aliviado, y el sistema le informó que había completado la mazmorra y que la salida se abriría tras pulsar el botón de recompensa. El sistema lo felicitó por su victoria sobre el mal y le ofreció una opción, un punto de habilidad, la invocación de un caballero o un objeto. Tras pensarlo un poco, el héroe decidió que lo mejor sería adquirir otra habilidad. A su vez, el sistema le ofreció reunir caballeros que lucharían a su lado. En ese instante, un destello de luz brilló alrededor del héroe. El primero en ser invocado fue Acalón,
un golem metálico con aspecto de robot. Dijo que el registro del propietario estaba completo y que lo defendería. La segunda caballera convocada fue la Santa Caballero Lucy, quien hizo una reverencia y dijo que lo seguiría por el camino de la luz. Al observarla, el héroe se percató de que aquella caballera incluso tenía alas, y que claramente no era humana. Luego le preguntó a Acalon si debía ser considerado un subordinado o una criatura invocada, a lo que éste respondió que estaba esperando las órdenes de su amo. Le hizo la misma pregunta a la joven caballero, a lo que ella respondió que lo seguiría hasta que se apartara del camino del mal. Chris concluyó que el golem obedecía incondicionalmente y que Lucy probablemente simplemente odiaba el mal. Pero aún faltaba muy poca información. Entonces decidió averiguar los detalles allí mismo, en la mazmorra, y preguntó si necesitaban que les dieran de comer. En respuesta, se le informó de que no se requería electricidad, pero que sí se necesitaría energía mágica para las reparaciones. Chris recordó haber visto la posibilidad de almacenar criaturas invocadas en la lista de habilidades y decidió dirigirse a otra mazmorra. En ese momento, la gente de afuera decidió que, puesto que había entrado solo, difícilmente podría despejar todo. Sin embargo, de repente uno de ellos notó un movimiento con sorpresa. Pronto todos vieron emerger de la mazmorra a un caballero dorado, acompañado por un golem y un ángel. Chris se dio cuenta inmediatamente de que probablemente eran buitres y preguntó por qué estaban haciendo guardia en la entrada. Respondieron que solo estaban de paso y que se marcharían en ese momento. Sin embargo, en ese momento, Acalon activó el dispositivo que llevaba en la cabeza y su conversación quedó grabada. Entonces uno de los buitres comenzó a disculparse presa del pánico, y el otro maldijo, declarando que les habían dicho que estaría solo. Chris se dio cuenta de que, al enterarse de su participación en solitario, habían decidido que era presa fácil. Entonces el buitre dijo con calma que había habido un malentendido, y afirmó que el problema era que ese hombre, él mismo. Tras esto, el héroe pronunció la palabra cancelar, y su equipo comenzó a desaparecer. Entonces Chris preguntó si él era a quien estaban esperando. Sin embargo, el buitre respondió que no importaba si tenía razón o no, porque eso no era en absoluto lo que habían acordado. Supuso que probablemente estaba despierto. Chris aclaró entonces con calma que había cometido un pequeño error al ocultar su identidad, pero que no podía dejar que los buitres se salieran con la suya. Después de esto, Chris ordenó a Acalon y a Lucy que cada uno se enfrentara a un oponente. Los buitres, asustados, comenzaron a correr de inmediato, y con la esperanza de escapar lo más rápido posible, decidieron separarse y correr en diferentes direcciones. El caballero dorado ordenó a Acalon que fuera a la izquierda, mientras él se dirigía a la derecha. Lucy gritó que en nombre del Santo Escuadrón Celestial los castigaría, y el caballero Golem, a su vez, respondió que la orden quedaba aceptada. Mientras perseguía a sus enemigos, el héroe pensó que debía darse prisa, y comparó lo que estaba sucediendo con escapar de un circo con una lata y una muñeca. Entonces se dio cuenta de que su vida correría peligro si alguien veía su rostro, y por lo tanto, esas personas debían ser capturadas. Casi había alcanzado a uno de los buitres. Extendió la mano y pensó que estaba a punto de atraparlo. Sin embargo, logró escapar, y Chris quedó asombrado. Decidió que sería prudente usar armas arrojadizas, pero estaban prohibidas. En ese momento, el buitre siguió corriendo tan rápido como pudo, y al mirar hacia atrás, no se percató de la persecución, y decidió que finalmente se había escapado. Se rió entre dientes y pensó que no había nada especial en el caballero dorado. Sin embargo, en ese momento, al darse la vuelta, vio que la persecución continuaba. Con la espada desenvainada, Chris gritó que lo habían atrapado. El buitre, tratando de salvarse, decidió esconderse en el calabozo, considerando que era la decisión correcta y dándose cuenta de que debería haberlo hecho antes. Sin embargo, en ese preciso instante, el caballero dorado le asestó un poderoso golpe con su espada, y el enemigo cayó al suelo. Chris señaló que entrar en una mazmorra no era tan seguro si te recibían justo en la entrada. Luego tomó el teléfono del buitre y comenzó a leer la correspondencia, en la que descubrió una conexión con el rey de la matanza y adorador de demonios. Se quedó atónito al descubrir que los buitres eran en realidad adoradores de demonios. En ese momento, Acalon se acercó e informó que el enemigo había sido capturado. Chris, al ver esto, pensó que el golem literalmente voló hacia el cielo para atrapar al objetivo, y muchos pudieron verlo. Entonces Lucy voló hacia él y le dijo que la misión había terminado. Al abrir su teléfono, el héroe vio publicaciones sobre la aparición de una nueva constelación y fotografías de sus caballeros invocados. Entonces se dio cuenta de que tenía que abandonar aquel lugar inmediatamente, antes de que se reuniera una multitud. Les ordenó que borraran inmediatamente cualquier rastro, y los caballeros convocados confirmaron que la orden era aceptada y se llevaría a cabo. Un instante después,
se elevaron por los aires, sosteniendo a los buitres en sus manos, y el sistema lo felicitó por destruir a los villanos y le ofreció una recompensa. Sin embargo, decidió que primero necesitaba encontrar un lugar donde alojar a los caballeros. Revisó las habilidades disponibles, pero no encontró ninguna que se ajustara a sus necesidades. Finalmente, el héroe descubrió un portal al santuario, un hechizo que conducía al refugio sagrado de un escuadrón de caballeros juramentados para proteger el mundo. Aunque Chris no sabía cómo usar la magia, resultó que había excepciones, y el sistema lo felicitó por haber recibido el hechizo. El caballero dorado ordenó en voz alta que se abriera el portal frente a él, y una puerta dorada apareció en el aire. Acercándose, el héroe la abrió con cuidado y miró dentro, tras lo cual decidió que aquel lugar era bastante adecuado. Llamó a sus caballeros y les informó que los llamaría más tarde, pero que por ahora debían permanecer dentro. Los caballeros convocados confirmaron la orden al unísono, tras lo cual la puerta se cerró. Chris finalmente exhaló, sintiéndose tranquilo. Al regresar a casa, el héroe durmió plácidamente hasta la mañana. Con dificultad, abrió los ojos y buscó su teléfono para consultar la hora, pero al mirar la pantalla, se quedó impactado. En ese momento, oyó una voz que decía que un caballero debía levantarse temprano. Aún sin haberse recuperado del todo, el héroe vio a Lucy y le preguntó cómo había llegado hasta allí. Ella respondió que podía entrar y salir libremente. Sin embargo, él le recordó que les había pedido que esperaran en el santuario y que no se mostraran a la gente. Y ella entonces explicó que por eso se había cambiado a ropa normal. La ropa que le confeccionaron fue diseñada por Acalón, quien, aunque no pudo encontrar la talla adecuada, permaneció en el santuario. Al oír esto, Chris pensó con una sonrisa que el problema de Acalón claramente no era su ropa. En ese momento, él olió algo y le preguntó qué estaba cocinando, a lo que la chica respondió que Acalón también lo había preparado. También agregó que, teniendo en cuenta la importancia de los suministros y el mantenimiento, limpió las instalaciones, y ahora todo está impecable. Tras probar la comida, el héroe se sorprendió al comprobar que estaba muy rica. Lucy explicó que Acalón había reducido la cantidad de salsa de soja sin conocer sus preferencias, y que también había preparado su vestimenta ceremonial. Chris se preguntaba quién sería ese Acalón, ya que parecía una máquina de combate, y sin embargo, mostraba tanta preocupación. Luego, él comenzó a prepararse para ir a la academia, y Lucy dijo que iría con él. Sin embargo, él le pidió que se quedara en el santuario. Ella se negó, explicando que el santuario solo aparecía durante 3 segundos y que no sería capaz de protegerlo. Sin embargo, Chris respondió que 3 segundos no era tanto tiempo. Cuando Lucy se marchó, él pensó que también valía la pena reflexionar sobre cómo seguirían adelante, para no tener que salir innecesariamente en el futuro. Luego revisó su estado y se dio cuenta de que solo había subido un nivel, pero todas sus estadísticas ya habían alcanzado el umbral de 640 puntos. Negando con la cabeza, el héroe se dio cuenta de que le quedaba un largo camino por recorrer, ya que un verdadero rango S solo se podía alcanzar mediante la experiencia, la habilidad y la sabiduría. Cuando llegó a la academia, Shelly se le acercó y le preguntó si había estado en el calabozo. Él respondió afirmativamente y le preguntó sobre sus estudios. La chica dijo que solo tiene entrenamiento en artes marciales y que las reuniones con el personal también se consideran entrenamiento. Chris le preguntó qué iba a hacer hoy, y Shelly respondió que se dirigía al gremio de la Noche Blanca y que ella iría con él. Al cabo de un tiempo, consiguieron llegar a la rama académica de este gremio. Al entrar, vieron a estudiantes luchando con una fuerza asombrosa durante el entrenamiento. Con cada choque de golpes, saltaban chispas en todas direcciones. Los ojos de Chris se abrieron de par en par, y se preguntó si realmente entrenaban así todos los días. Luego, mientras seguían caminando, se encontraron con 2 estudiantes que les pidieron que se detuvieran. Sorprendido, Chris preguntó por qué los estaban molestando. En ese momento, los estudiantes hicieron una reverencia repentina y saludaron cortésmente a Shelly, lo que hizo que Chris pensara que parecían más bien miembros de una pandilla. Una irritada Shelly gritó que les había pedido 100 veces que no hicieran eso, y exigió saber por qué seguían haciéndolo. El hombre confundido añadió que ella era la única de su gremio que pertenecía a la clase cielo. Sin embargo, Shelly respondió tajantemente que la clase celestial estaba compuesta por gente común sin ningún privilegio especial. Poco después llegaron hasta un hombre del gremio del dragón azul, y cuando vio a Shelly, la saludó. Resultó ser Carl, el hijo del líder de este gremio, quien dijo que la estaba esperando. La chica dijo que aunque él volviera con la misma oferta, ella la rechazaría, porque debido a la constelación no podía cambiar de gremio. Luego la invitó a unirse a sus filas,
diciendo que no podía permitir que semejante talento se desperdiciara en un lugar así. A pesar de la presencia de 3 gremios importantes en Corea, el gremio del Dragón Azul es considerado el más codiciado entre los seres que han despertado. Shelly le pidió que se detuviera y le preguntó si existía alguna ley que obligara a la clase celestial a unirse a uno de los gremios principales. Carl respondió afirmando que ella poseía habilidades únicas, la verdad absoluta y la justicia implacable, y le prometió una remuneración justa. Le dijo que lo pensara bien, porque la ideología de su gremio es la lucha, y están dispuestos a hacer todo lo posible por su desarrollo. Al escuchar esto, el héroe pensó que era una persona extraña, y no comprendió de qué tipo de bendición de 2 constelaciones estaba hablando. En su opinión, las constelaciones son entidades orgullosas que no se ponen de acuerdo en compartir un mismo apóstol. Shelly respondió que, a juzgar por el rostro del empleado, que llevaba 9 años trabajando en la academia, todo aquello le parecía una completa tontería. Chris tampoco entendía por qué Carl lo miraba así, porque no había dicho absolutamente nada. Sin embargo, Shelly frunció el ceño y le ordenó que se marchara, alegando que tenía cosas que hacer ese día. Al marcharse, dio un portazo, tras lo cual la chica le dio las gracias al héroe por su ayuda. Se preguntó por qué había enfadado a uno de los 3 gremios más grandes, cuando simplemente podría haber citado la prohibición de su constelación. Sin embargo, ella respondió que esa persona también pertenecía a la clase celestial, y que no podía simplemente ignorarlo. Chris observó para sí mismo que aquellos que habían alcanzado la iluminación a menudo se encontraban con buitres y adoradores de demonios, y morían mucho más rápido. Shelly, sin embargo, afirmó que se haría más fuerte, perfeccionaría sus habilidades e inmediatamente después de graduarse, se dirigiría a las mazmorras para subir de nivel. Chris frunció el ceño al darse cuenta de que, debido a su sueño, ahora se había convertido en una figura indeseable para el gremio del Dragón Azul. Mientras tanto, en la oficina del gremio del Dragón Azul, Carl gritaba furioso que había ordenado que revisaran a Shelly. Golpeó a su subordinado, declarando que la caza de talentos era una verdadera guerra de gremios. Repitió varias veces lo que había dicho. Shelly necesitaba su gremio. El subordinado intentó disculparse, pero esto solo lo enfureció aún más, y volvió a atacar. Carl afirmó que, incluso como estudiante de la academia, debía pertenecer al gremio del Dragón Azul, y que todos debían entenderlo. Luego, frunciendo el ceño, preguntó si el empleado que intervino en la situación había sido sometido a una investigación. Le informaron de que se trataba de Chris, un empleado del departamento de mantenimiento de la academia y subordinado directo de Shelly, ya que anteriormente había trabajado en su departamento. Un sorprendido Carl afirmó que la clase Cielo no necesitaba asistentes y dudó de que ella realmente fuera a crear un equipo. Todavía faltan 2 años para la graduación, y en lugar de contratar empleados, sería más fácil contactar con el gremio de la Noche Blanca. El subordinado informó entonces de que existía la posibilidad de que el empleado hubiera sido despertado, ya que se habían encontrado grabaciones de las cámaras de seguridad. Al oír esto, Carl soltó una risita y comentó que, después de usar esa habilidad, el enemigo difícilmente se iría sin más. Llegó a la conclusión de que esta persona tenía al menos un rango C, posiblemente incluso superior, y que aparentemente planeaba comenzar con una mazmorra de rango E. Este potencial podría haberle permitido alcanzar el rango B en el nivel 45. El subordinado añadió que, con semejante potencial, podría ingresar en uno de los gremios más importantes, por lo que no estaba claro por qué ocultaría sus habilidades. Un Carl enfadado gritó que era él quien debía averiguarlo, y se indignó de que una persona así pudiera trabajar en el gremio. Sugirió que tal vez se había despertado demasiado tarde, y que por eso se estaba escondiendo. Gracias a su conocimiento del sistema de los cazadores despiertos, comprende bien cómo funcionan las cosas en la industria de la caza. El subordinado pensó que Shelly se había delatado, y dado que era imposible ocultarlo, decidió convertirse en su empleado personal. Carl afirmó que, en 2 años, el gremio de la Noche Blanca recibirá a 2 seres despertados de rango B. Él se adentrará en el negocio de las mazmorras de rango C, lo que generará una fuerte competencia entre los despertados. Tras estas reflexiones, aclaró si aquel hombre se dirigía realmente al calabozo. Tras recibir la confirmación, le ordenó a Charlie que lo siguiera y averiguara su ruta, añadiendo que él mismo lo seguiría inmediatamente después. Mientras tanto, Chris llegó al bosque cercano a la mazmorra. Allí estaba, a punto de entrar en una mazmorra de rango E. De repente, oyó pasos sospechosos. El héroe se puso receloso, y frunciendo el ceño, decidió que de nuevo lo perseguían los buitres. Fingiendo no darse cuenta de nada, el héroe caminó tranquilamente por el sendero del bosque, y entonces, de repente, echó a correr, intentando escapar de la persecución. En ese momento Charlie,
armado y perteneciente al gremio del Dragón Azul, se abalanzó sobre él. Sin embargo, pronto se detuvo al haber perdido el rastro, y no comprendió a dónde había desaparecido Chris. Al mismo tiempo, se escondió detrás de un árbol, pensando que el perseguidor no era más que un buitre inexperto. Al pensar en esto, el héroe no podía entender por qué no había huido cuando se dio cuenta de que había sido descubierto. En la situación actual, la única persona que podía atacarlo era Carl. Mientras el joven recababa información sobre Shelly, tuvo la sensación de que ella podría haber despertado. Pensaba que sería una tontería entrar en conflicto con el gremio del Dragón Azul, famoso por su afición a la lucha. Mientras tanto, Charlie, observándolo desde un lado, no podía entender por qué no entraba en la mazmorra. La entrada estaba ubicada en los barrios marginales de la parte norte de la ciudad. Entonces, el hombre le dijo a su amo que Chris había entrado. Se dio cuenta de que el joven había notado la vigilancia, pero Charlie tenía miedo de informar al dueño, ya que éste podría expulsarlo del gremio. Por lo tanto, decidió que no era un problema grave, ya que el enemigo solo estaba compuesto por un caballero de rango S y otro de rango B. En ese momento, los ojos de Charlie se abrieron de horror. Se quedó atónito ante lo que vio. Extendió los brazos sorprendido y miró con desconcierto a la gente que tenía delante. Poco después, un coche se detuvo junto a él. En él iban Carl y otros miembros del gremio. Con el ceño fruncido, el amo preguntó si ese lugar realmente estaba ubicado allí. En respuesta, su subordinado le entregó su teléfono y le explicó que incluso tenía una fotografía, tras lo cual decidieron esperar. Entonces el líder del gremio preguntó por qué su subordinado no había seguido el objetivo, a lo que él respondió que tenía miedo de los buitres. Entre risas, el maestro comentó que solo era un ser despierto de rango D, y añadió que era lo más sensato, ya que eso le permitiría vivir más tiempo. Sin embargo, al mirar la entrada a la mazmorra, Carl frunció el ceño de nuevo. Tenía la sensación de que algo andaba mal. Al mirar a su alrededor, el héroe notó que no había ni un solo buitre a la vista en las cercanías. Fue en ese momento cuando los caballeros que lo acompañaban recibieron golpes demoledores en la cabeza. Un Carl enfurecido gritó furioso, preguntando quién se había atrevido a hacer eso. Esquivando el siguiente golpe, el hombre atrapó una flecha que venía directamente hacia él. Tras examinarlo detenidamente, seguía sin poder averiguar quién había atacado. Lo único que se le ocurría era que podrían haber sido buitres. En ese momento, los buitres se acercaron a él con sonrisas burlonas, y uno de ellos comentó que consideraba al capitán una persona diferente. Con el ceño fruncido, Carl preguntó si realmente eran buitres. Entonces uno de los bandidos soltó una risita y respondió que, a juzgar por sus palabras, solo había visto a recién llegados. Afirmó que, puesto que ellos mismos habían entrado en el territorio de los buitres, serían enviados directamente al inframundo. Tras estas palabras, aplastó el teléfono entre sus manos y añadió que ahora ya no lo necesitaría. Al mirar a su alrededor, Carl vio que estaba rodeado de buitres por todas partes. El hombre, aterrorizado, se dio cuenta con horror de que corría grave peligro y preguntó si sabían de su llegada. Uno de los buitres respondió con una sonrisa que sería extraño no saber nada sobre la caza de buitres. Sorprendido, Carl admitió que no entendía de qué tipo de cacería estaban hablando. El enemigo explicó entonces que los seres despertados de rango D rara vez entraban en las mazmorras de rango F, pero que los despertados de rango C y B aparecían aquí. Tras reflexionar un poco, Carl se dio cuenta de que el empleado había entrado solo en el calabozo. Cuando los buitres se enteraron de esto, decidieron que eran presa fácil y cayeron ellos mismos en la trampa. El joven amo gritó que era la primera vez que estaba allí y que no tenía intención de cazar a nadie. Sin embargo, el buitre se rió y respondió que nadie le creería. Luego añadió burlonamente que se trataba simplemente de un estudiante de la academia que nunca había experimentado realmente la vida de un cazador. Carl se dio cuenta con horror de que su equipo principal estaba en su inventario y que no quedaba tiempo para ponérselo. La única arma que podía usar era el legendario colmillo de dragón. El buitre sonrió y ordenó a sus hombres que le mostraran a aquel joven lo que era un verdadero cazador. Maldiciendo furiosamente, Carl decidió atacar primero para salvar su vida. Sin embargo, cuando estaba a punto de atacar, se sorprendió al notar que su oponente ni siquiera intentó esquivar. Su mano casi rozó el rostro del enemigo, pero este permaneció inmóvil. Fue entonces cuando Carl vio algo que se enroscaba alrededor de su pierna y le absorbía las fuerzas. Con horror comprendió que si no salía de allí inmediatamente, moriría pronto. En un intento por salvarse, el hombre agitó desesperadamente los brazos y las piernas. Sin embargo, la energía demoníaca fue aumentando cada vez más, hasta que envolvió por completo sus manos. Vulture dijo que, aunque pertenecía al gremio del Dragón Azul,
no era el único que había recibido la bendición de la constelación. Dijo que él también tenía el mismo don, y un sorprendido Carl le preguntó si era un adorador de demonios. En respuesta, el hombre sonrió con sorna y se presentó como Mateo, un cazador de carne al servicio del rey de la matanza. Un Carl atónito exclamó que acababa de mencionar al rey de la carnicería. Esta constelación representaba una entidad demoníaca que controlaba Corea del Norte y partes de China. Con una sonrisa, Mateo observó que el joven maestro de la academia resultó ser bastante mediocre. Tenía menos experiencia y sabiduría que el monstruo. Añadió que, en efecto, se trataba de una presa valiosa para un ser de rango B despierto. El rey de la matanza debería haberlo recompensado generosamente con bendiciones. Un Carl aterrorizado gritó que no podía acabar así. Desesperado, gritó con todas sus fuerzas, suplicando que alguien lo salvara. Pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, Chris se encontraba dentro de la mazmorra con sus guerreros y comía con mucho gusto la comida preparada por Acalón. Chris elogió el plato, y el golem explicó que el apetito era una de las necesidades humanas más importantes, ya que determinaba el espíritu de lucha. Lucy le preguntó entonces cuándo iba a limpiar la mazmorra, a lo que Chris respondió que lo pospondría ya que la situación exterior era más importante. Se preguntaba quién ganaría. El joven amo no vendría solo, pero los buitres también iban a luchar con todas sus fuerzas. En ese momento, Acalón le entregó a su amo una taza de café aromático. Al sostenerlo en sus manos, Chris se dio cuenta de que tomar café antes de completar una mazmorra era un verdadero placer. El sistema envió entonces una notificación indicando que el enemigo había sido eliminado de forma encubierta, pero que esto se había hecho sin honor. Chris decidió que, puesto que el mal se había fortalecido, la victoria había sido para los buitres. Después de todo, el simple hecho de despertar no era suficiente. Después de eso, llegó a la conclusión de que era hora de empezar a despejar la mazmorra, y pronunció en voz alta la orden de equiparse. En las profundidades de la mazmorra, corrientes escarlata de un aura ominosa se alzaron, dirigidas hacia Chris. Un perro enorme corría directamente hacia él. Al mirar al monstruo, el héroe pensó que si lo mordía, le arrancaría la mitad del cuerpo. Chris declaró solemnemente que el honor y la gloria estaban por encima de todo lo demás, y que hoy castigaría el mal. Los caballeros respondieron al unísono que destruirían el mal siguiendo las órdenes del comandante. En ese instante, el aterrador monstruo rugió furiosamente, mostrando sus enormes y afilados colmillos. Entonces Lucy blandió su espada y asestó un poderoso golpe al monstruo. La chica continuó luchando ferozmente contra la bestia sedienta de sangre, atacándola sin cesar. Bajo una lluvia de sus poderosos golpes, el monstruo se desplomó hasta el fondo de la mazmorra. Sin embargo, un instante después, la criatura sedienta de sangre se abalanzó de nuevo sobre ellos. Para contrarrestar su ataque, Lucy blandió su espada varias veces y luego saltó hacia un lado, esquivando el golpe. Frunciendo el ceño, la chica miró furiosamente a su terrible oponente. En respuesta, el monstruo sediento de sangre miró a Lucy con una mirada depredadora. En ese momento, Acalón asestó un poderoso golpe al monstruo. El golem repitió el ataque cortante, y el monstruo dejó escapar un chillido penetrante y salió volando hacia un lado. Lucy le dio las gracias a Acalón, quien respondió que sus habilidades de lucha eran excelentes. Al observarlos, Chris notó que los dos se llevaban bien. Mientras tanto, la bestia sedienta de sangre con enormes colmillos se abalanzó de nuevo sobre ellos. Miró con furia a Acalón y Lucy, que ya se estaban preparando para otro ataque. El monstruo enfurecido asestó un poderoso golpe al golem con sus garras. En ese preciso instante, Lucy, blandiendo su pesada espada, se lanzó al ataque. Al ver esto, Chris decidió enfrentarse a ese enemigo y desenvainó su espada. Acto seguido, se abalanzó sobre la aterradora bestia y le asestó un poderoso golpe en las patas. Chris se sorprendió al notar que la fuerza de su golpe era mucho mayor de lo que esperaba. Mientras tanto, Acalón cerró con fuerza sus manos de hierro la boca del monstruo enfurecido y sediento de sangre. En ese momento, Lucy asestó otro poderoso golpe con su espada. El feroz monstruo rugió de dolor, abriendo de par en par su boca depredadora, y un instante después quedó completamente destruido. Después de esto, el sistema informó que el mal había sido derrotado, pero debido a la penalización vigente, no recibió ninguna recompensa. A continuación, apareció una notificación que indicaba que la salida de la mazmorra se cerraría pronto. Entonces Chris decidió que era hora de comprobar qué estaba pasando afuera. Tras salir de la mazmorra, el héroe no oyó nada sospechoso y ordenó a Acalón que inspeccionara todo. El golem respondió que el sistema no había detectado ningún enemigo ni había visto ningún intruso. A la luz de la linterna,
Chris vio una grabadora de voz tirada en el suelo y se acercó a recogerla. Al tomar el aparato entre sus manos, pensó que tenía mucha suerte de que aún funcionara. Podrían escuchar la grabación cuando regresaran. Entonces el joven decidió que Akalon era demasiado visible. Así que sería mejor enviar primero a todos al santuario. Mientras tanto, en la sede del gremio del Dragón Azul, ubicada en una isla artificial, discutían lo sucedido. Joshua, el líder del gremio, fue informado de que Carl había desaparecido. La secretaria